Vamos a ver los términos acá mexicanizados, ¿sí? Uno de los términos más famosos, el término gringo, ¿no? El término cabrones, el término pinche, ¿no? El término colorado o chapulín. Vamos a justamente ver esos términos que se dan en esta época muy importante para lo que es el pueblo mexicano, que es la Revolución Mexicana. ¿Ok? Muy buenos días con todos. Vamos a ver justamente. Buenos días, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver esos términos y en este suceso, como le digo, importantísimo de la Revolución Mexicana. Una revolución se da, pues, obviamente, por un descontento. En este caso, la historia mexicana tiene un punto de quiebre en el año 1910, ¿no? Justamente es el acontecimiento político y social más importante de México, sobre todo de este último, del siglo XX, siglo XX pasado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en 1910, que es el inicio de esta Revolución Mexicana? El presidente de ese entonces, Porfirio Díaz, anunciaba que iba a extender su mandato por séptima vez. Es decir, ya llevaba 6 periodos reelecto, ¿no? Ni, ni gobiernos como Fujimori o como Maduro habrían llegado a tanto. En el caso de Porfirio Díaz, sí, 35 años en el poder y él quería un siguiente periodo más para seguir en el poder. Esto obviamente desató, ya habían ciertos levantamientos antes de este suceso en 1910, pero esto ya fue el colmo. Por séptima vez iba a gobernar Porfirio Díaz México. El problema no era tanto la reelección, el problema era de que en estos 6 periodos México se había hundido económicamente, México estaba atrasado totalmente del mundo, prácticamente estaba aislado, con deudas, hambruna, crisis social, crisis política y prácticamente estaba en el hoyo México. Y encima que esto iba a seguir y empeorando, y con su presidente Porfirio Díaz, que ya estaba en el poder, como le digo, de 35 años, más de 30 años, y con esto, para un séptimo periodo, ya fue la gota que derramó el vaso, como se dice. Entonces, el anuncio de Porfirio Díaz para extender su periodo por séptima vez, en 1910, fue el detonante y el inicio de la Revolución Mexicana, que es el tema del día de hoy, que vamos a ver. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? Bueno, primero, el anuncio de Porfirio Díaz. Eso es lo más resaltante. Pero también hubo otras causas que ya se iban, como se dice, cociendo antes de este año. Cuando inició Porfirio Díaz, un general mexicano, ¿no? Él en 1836 toma el poder y a partir de ahí dicta leyes a favor de su gente, a favor de los grandes terratenientes de la época que albergaban la tierra para ellos y la gente, era solamente 2 clases sociales, los terratenientes, la clase alta y la clase baja, que eran los campesinos. El 80% de la población era campesino y solamente el 20% era de clase alta para aquel entonces en la sociedad mexicana. Entonces ya se imaginarán todo el descontento de todo este país, ¿no? Contra el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, esta concentración de tierras se le conoce como el latifundismo, ¿no? El latifundio era justamente la concentración de tierras por pocos dueños. Pocos dueños tenían grandes extensiones de tierras y los pobres campesinos solamente trabajaban en esas tierras y tenían un puñado de metros cuadrados para su cultivo propio, nada más subsistían, cada vez se hacían más y más pobres, estando al mando de los grandes hacendados, ¿no? Que eran estos latifundistas, pocos dueños que explotaban a estos campesinos, ¿no? Los llevó a la miseria a los campesinos. Fue una de las causas también de la revolución y las constantes crisis que se daban, ¿no? El gobierno de Porfirio Díaz, cada gobierno que asumía, recuerden que son 6 gobiernos que tuvo Porfirio Díaz, 6 gobiernos, ¿no? 34, 35 años de gobierno, estando en el poder, y en todos esos 35 años no hubo un avance en México, sino un retroceso. Todas esas continuas crisis que acarrió en este periodo también fue una de las causas de esta revolución, ¿no? Y sobre todo lo que detonó fue el anuncio de 1910 de su siguiente mandato. Por eso comenzaremos con la revolución
del 1910, y esto fue el inicio de su caída después de 35 años, ¿no? Posteriormente, Porfirio Díaz es expulsado de México y este es exiliado a, justamente, él se va a Francia, muriendo 4 años después de su llegada a Francia. Porfirio Díaz ya estaba pasados de años, estaba viejito, vamos a decirlo así, ¿correcto? Y al ver todo este hoyo que ya no le hacían caso, ya no era el general imponente de la época, ¿no? Que hace varios años, recuerden, son 35 años de poder y ya estaba cerca de los 80 años, 80 y tantos años de edad, entonces obviamente que ya no tenía la misma fuerza que entonces tuvo que exiliarse a Francia, ¿no? Pero ¿cómo sucede este exilio? Justamente sucede, es la caída de Porfirio Díaz de 1910 a 1911, cuando él se va a Francia. En 1910 eh, se, se, se inicia justamente esta revolución mexicana, justamente con un personaje importante, Francisco de Madero, el cual asume el poder ante la salida de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz deja el poder, pero todavía sigue en México, en 1910, y asume el poder Francisco Madero. Francisco Madero eh, entra como una figura de cambio. Él comienza dando órdenes de cambiar la constitución, que no suceda la reelección, es decir, cortó de raíz uno de los problemas que había, ¿no? Porfirio Díaz se había reelegido por 6 periodos consecutivos y quería un séptimo más, ¿no? Y eh, Francisco Madero, en uno de los primeros mandatos, indica que no hay reelección, no hay, se dictan leyes a favor del campesinado, ¿sí? Y se forma lo que se conoce como el Plan San Luis. El Plan San Luis de Potosí, es el nombre completo, es un plan para expulsar a, Porfirio Díaz de México, ya que si bien él había dimitido como presidente, él continuaba todavía en México y estaba orquestando revueltas para poder nuevamente regresar al poder. Al ver esto, Francisco Madero inicia lo que se le conoce como el Plan San Luis de Potosí, cuyo objetivo es expulsar y de una vez por todas a Porfirio Díaz, sobre todo de México, ¿no? Los porfiristas que estaban a favor de Porfirio Díaz buscaban justamente, estos seguidores de Porfirio Díaz buscaban retomar el poder, pero justamente Francisco Madero no los dejó, ¿no? Y este plan San Luis es justamente, se ejecuta de una manera tan, tan magistral que encontró justamente apoyo de todos los campesinados de la región para poder hacer la expulsión de Porfirio Díaz. Vean ustedes, ahí es una de las fotos de Porfirio Díaz, ya estaba pasado de años, como digo, y se logra justamente la expulsión gracias a la aplicación de este plan de San Luis, comandado por Francisco Madero, ¿no? Muy bien. La revolución toma la ciudad de Juárez, ¿no? Los revolucionarios campesinos toman la ciudad de Juárez y justamente se produce por fin la dimisión de Francisco Díaz y su posterior exilio el 20 de mayo de 1911. Él logró huir prácticamente y él iba a ser exiliado a los Estados Unidos, pero él decide huir y se va a Francia. Él decide salir, ¿no? 20 de mayo de 1911, un año después de justamente, de su salida del gobierno. Y comienza justamente el gobierno de Francisco Madero. Entre los aspectos más resaltantes de Francisco Madero, su gobierno principalmente, es que, como les comenté, no dictó una ley contra no a la reelección, indicó leyes a favor del campesinado, pero acá hay un detalle. Madero, si bien dictó esas durante su gobierno breve de tres años, dictó leyes a favor del campesinado, pero estas no se ejecutaron como debieran. Y por esta razón, por la falta de ejecución de estas leyes a favor del campesinado, empiezan los levantamientos revolucionarios del campesinado propiamente dicho. Y sale justamente un líder del campesinado, Emiliano Zapata. Él propone que lo que indica la ley que dice que de Francisco Madero
se ejecute y se haga un repartimiento de tierras de una forma más equitativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que proponía Francisco Madero en sus leyes, ¿no? El repartimiento de tierras a los campesinos, pero solamente era de título, era un saludo a la bandera, vamos a decirlo así. Y la ejecución en la práctica no se hacía o simplemente no se repartía o se repartía de una manera muy poca. Se decía que se repartía tantos metros cuadrados o tantas hectáreas de tierra, pero al final hubo un repartimiento mucho menor o simplemente no lo hubo. Pero sin embargo, en papeles supuestamente sí lo había, ¿no? Una corrupción total en el caso del gobierno de Francisco Madero. Bueno, acá cabe resaltar que Francisco Madero no tuvo, si bien es el culpable políticamente hablando, más que todo su gente es lo que lo traiciona en sí, ¿no? Él si bien firma las leyes y todos los decretos, pero en la ejecución, que es de su gente, no lo ejecuta como supuestamente se había establecido. Es por esta razón que Emiliano Zapata, un opositor al gobierno de Francisco Madero, y obviamente también al de Porfirio Díaz, ¿no? Este, se levanta en armas junto con los campesinos para que este gobierno cumpla lo que había prometido, el repartimiento justamente de tierras de forma correcta. Se lanza el Plan Ayala, que es liderado por Emiliano Zapata, que justamente buscaba eso, ¿no? La correcta repartición de tierras y la continuación de una lucha revolucionaria para derrocar a Madero del poder, el cual justamente eh, sucede, pero Emiliano Zapata apoya justamente a este golpe de Estado. El golpe de Estado se da entre sus mismos allegados. Estos allegados eran los que hacían que no se ejecutara de forma adecuada las leyes que había dictado a favor de los campesinos. Entonces, en pocas palabras, como les decía, Francisco Madero no tuvo tanto la culpa, si bien es la culpa política por ser el presidente, pero en realidad su gente es la que no ejecutaba sus órdenes. Y justamente su gente es la que le da el golpe de Estado, ¿no? Por eso se llama así, golpe de Estado, ¿sí? De sus propios generales, ¿no? Félix Díaz y Victoriano Huerta es quienes se rebelan contra Madero y dan un golpe de Estado. Este golpe de Estado fue apoyado por los antiguos latifundistas y obviamente por Estados Unidos. Aquí entra a tallar Estados Unidos apoyando los intereses de ellos, básicamente. Ellos querían que se retomara a un gobierno muy parecido de lo que es de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Retrasar a México, a ponerlo en ignorancia al pueblo mexicano, era el objetivo de Estados Unidos para ellos beneficiarse. Así obtenían grandes concesiones como las concesiones del petróleo, ¿sí? El cual Francisco Madero indicó que iba a haber un impuesto y ellos no querían eso. Es por eso que apoyan el golpe de Estado para volver a lo que era antes un gobierno muy parecido a lo de Porfirio Díaz, ¿sí? Otra cosa, Estados Unidos apoyó a Porfirio Díaz en todo este retraso de México para obtener muchos beneficios, como por ejemplo el tema de prácticamente extraía petróleo gratis de México, ¿sí? Sobre todo del Golfo de México, Estados Unidos extraía y extraía petróleo prácticamente gratis, ¿no? Y apoyaba al gobierno de Porfirio Díaz. Al dimitirse el gobierno de Porfirio Díaz y entrar Francisco Madero y ver esta amenaza, apoyan a los que hicieron el golpe de Estado, ¿no? A Félix Díaz y a Victoriano Huerta. Estados Unidos apoya justamente a estos dos traidores del gobierno de Madero para que justamente vuelvan al tradicional gobierno de Porfirio Díaz. Obviamente no trayéndolo, sino que tenga el mismo esquema, que se dicten leyes a favor de Estados Unidos principalmente y en contra del gobierno, en contra de la gente, del pueblo mexicano. Luego sucedieron otras revoluciones muy importantes, ya que al prosperar el golpe de Estado de Félix Díaz y Victoriano Huerta, ¿sí? Victoriano Huerta autoproclama presidente de México y al ver esto suceden otras revoluciones importantes propios del campesinado en contra de este gobierno. Uno de los opositores, Venustiano Carranza, y otro revolucionario muy importante, Emiliano Zapata, en el sur, y por el lado
y por el lado norte de Pancho Villa. Aquí entran a tallar estas figuras. Pancho Villa, por el lado norte de México, en contra de este nuevo gobierno, que era prácticamente la continuación del gobierno de Porfirio Díaz, el porfiriato, como se le llamó. En el sur estaba Emiliano Zapata apoyando también la revolución. Entonces, eran dos revolucionarios, uno en el sector norte y otro en el sector sur, y junto con Vetustiano Carranza también en contra justamente de el gobierno de Emiliano, de lo que es de Victoriano Huerta. Así es como suceden estas revoluciones. Por el norte, Pancho Villa, por el sur, Emiliano Zapata, y en la región central, vamos a decirlo así, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, justamente apoyado por tanto Pancho Villa y Emiliano Zapata, logra llegar al poder, ¿no? Logra derrotar a las huestes de Huerta, el cual huye y se va del país, ¿no? Y el gobierno de Venustiano Carranza entra en el año 1914. Pero también sucede algo muy importante. Estados Unidos, al ver esto, obviamente que no ve con buenos ojos y financia revoluciones en contra de Venustiano Carranza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Dice acá, los sucesos más importantes de la historia revolucionaria de México en este periodo son los siguientes. Hay diferencias políticas entre los revolucionarios, los que siguen a Pancho Villa, los villistas, y los de Emiliano Zapata, los carrancistas, ¿no? Emiliano Zapata era más que todo, apoyaba más a Venustiano Carranza, mientras que Pancho Villa, si bien en un momento lo apoyó, luego ya no le brindó apoyo porque entró a tallar el apoyo estadounidense a este gobierno de Venustiano Carranza. Entonces, al ver esto, Pancho Villa, que Estados Unidos seguía interviniendo, comenzó la revolución contra Venustiano Carranza. Mientras que Emiliano Zapata, también al ver esto, justamente, se pone a pensar si es que va a estar a favor de Venustiano Carranza o en contra de él, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que decidió, ¿no? La Convención de Aguascalientes, por presión de los zapatistas, ¿no? Y los villaestas, se desconoce como presidente a Venustiano Carranza. Entonces, Emiliano Zapata, al ver el apoyo de Estados Unidos a Carranza, lo desconoce y toma la decisión de ir en contra de Carranza. Pero eso no significa que esté a favor de Villa. Por su lado, ambos querían justamente derrocar al gobierno de lo que es Venustiano Carranza. Entonces, la Convención de Aguascalientes, que por presión de los zapatistas y lobbystas, se desconoce como presidente a Venustiano Carranza y se procedió a la retirada de su cargo como presidente de la República. Carranza, Carranza es destituido, pero Carranza lo que decide es considerarse rebelde de esta convención de Aguascalientes, ¿no? Y su ejército, con el apoyo de muchos generales, con el fin de ganar el apoyo popular, Carranza dictó una ley de la reforma agraria. En su desesperación, en contra de estos revolucionarios que están a favor del pueblo, él da una ley de lo que es la reforma agraria. Esta reforma agraria, esta ley de emergencia, el cual le salva la vida momentáneamente, indicaba de que el reparto se iba a hacer de las tierras, se iba a hacer correspondientemente y se iba a sacar a los grandes señores, a los grandes gamonales, a los grandes los de la oligarquía, que eran dueños de las tierras, se les iba a incautar sus tierras y se les iba a repartir a los campesinos. Esto alegró a un gran sector del campesinado, el cual apoyó a Carranza y dejó de apoyar tanto a Zapata en el sur y a Pancho Villa en el norte. Es decir, con esta ley, él se trata de ganar la simpatía del campesinado, ¿no? Que ya estaban a favor de los rebeldes. Los ejércitos de Carranza derrotaron a los villistas, derrotan a Pancho Villa en las ciudades mexicanas, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos reconoce a este gobierno de Venustiano Carranza. Posteriormente, la derrota de Pancho Villa permitió que Carranza centrara sus ataques a Emiliano Zapata contra el sur, ¿correcto? Recuerden que en el norte estaba Pancho Villa y en el sur Emiliano Zapata. Primero, Carranza logra derrotar a Pancho Villa en el norte. Y ahora
tras el reconocimiento de Estados Unidos, logra avanzar en contra de Emiliano Zapata. Porque ellos dos se ven mermados sus huestes, su ejército, porque Carranza dictó esa ley agraria que, como le digo, le salvó la vida, porque al repartir ciertas tierras fue también un espectáculo, chicos. Él promulga la ley que dice que va a repartir, repartió algunas leyes, hizo el teatro de destituir algunos gamonales que estaban en contra de él, repartió las tierras, entonces el campesinado vio que sí, estaba a favor del pueblo, pero en realidad era pantalla también, ¿no? Entonces, tras la derrota de Pancho Villa, se concentra la visión en lo que es Emiliano Zapata, ¿no? Estados Unidos interviene y junto a, a Carranza, logran justamente derrotar a lo que es el ejército de Emiliano Zapata. Pero ¿por qué Estados Unidos interviene? Estados Unidos interviene bajo un pretexto, ¿no? Básicamente un pretexto. En 1916, las huestes de Pancho Villa justamente detienen un tren y fusilan a varios pasajeros. Entre ellos había, entre los que habían muerto, habían ciudadanos estadounidenses. Y esto lo toma como pretexto a Estados Unidos para intervenir. Como son ciudadanos estadounidenses, entonces Estados Unidos va a intervenir y toma esto como pretexto. El Congreso de Querétaro, donde se elaboró la Constitución de 1917, la cual reemplaza la Constitución del 57 de Porfirio Díaz, eh, aporta a la Revolución Mexicana justamente porque se da en esta Constitución los derechos laborales de los campesinos, que hasta él entonces no tenían ninguna ley laboral a favor de ellos. No había ni siquiera una ley laboral. Se hizo avances con la ley agraria de repartir tierras, pero no había una ley laboral, es decir, no tenían un salario fijo, no había pagos extra o horas extra, eso no existía. Recién con esta constitución se da esta ley laboral, la cual daba justamente beneficios, inclusive beneficios sociales, a los trabajadores, a estos campesinos, ¿no?, de las tierras, con lo cual los campesinos se sintieron mucho más contentos y apoyaron más al gobierno de Carranza, debilitando así las huestes de Emiliano Zapata que quedaban en el sur, y posteriormente Emiliano Zapata es derrotado por las huestes de Carranza. En 1920 Carranza buscó imponer como presidente de la República a un ingeniero llamado Bonilla, que era sucesor, el cual también estaba a favor de los Estados Unidos, ¿no? Era prácticamente seguir su misma línea de Carranza, pero también hubo rebeliones como la de Álvaro Obregón, ¿no? De la rebelión de Agua Prieta, ¿no? Quien ocupa México, y Carranza es asesinado el 21 de mayo de 1920 por Álvaro Obregón, quien fue proclamado presidente de la República por el apoyo de los campesinos, ¿ok? Pero en su sucesión él iba a nombrar a Ignacio Bonilla, pero al ser asesinado Carranza por parte de Álvaro de Obregón, y él se autoproclama autor, ¿no?, de este asesinato, ¿no? Él es el que indicó el que muera Carranza. Él se autoproclama a Álvaro Obregón como presidente de la República, y justamente de 1920 a 1924, poniendo fin así al gobierno de Carranza. ¿Ok? Y dando un inicio de un resurgimiento de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, esto viene a ser todo lo que es el trayecto de la Revolución Mexicana, iniciando con la proclamación de un séptimo gobierno de Porfirio Díaz, lo cual desencadenó toda esta revolución, y todo este suceso hasta el asesinato de Carranza en 1920, ¿no? Todo este periodo es justamente la Revolución Mexicana. Después del gobierno de Álvaro Obregón hubo revoluciones, pero pequeñas, pero fueron rápidamente extinguidas por Álvaro Obregón, ya que él era también un revolucionario. Y se dictó leyes a favor justamente del campesinado, lo cual conllevó a que las revoluciones, por más pequeñas que sean extinguidas y ya no se dieran este tipo de revueltas, ¿no? Y a partir de este gobierno en adelante, México ha ido
surgiendo y avanzando, ¿no? Hasta el día de hoy, que es una de las grandes potencias mundiales, ¿no? Así que tuvo que suceder todo esto para que por fin México tuviera un gobierno democrático, un gobierno no autoritario ni liberal, sino un gobierno progresista, y con el cambio de constitución esto también justamente se acentuaba más. Muy bien, chicos. El término gringo justamente nace de acá, bajo la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Ellos estaban vestidos de verde, su uniforme verde tradicional, cuando la gente de Pancho Villa fusila a los pasajeros del tren y se dan cuenta que entre ellos había estadounidenses, ya sabían que algo así iba a suceder, la intervención estadounidense, ya que eran ciudadanos estadounidenses. Y justamente sucede esta intervención por el norte, vestidos de verde, estos militares, y los de Pancho Villa le dicen que se vayan, pero al no hacerle caso en español, ellos lo hacen en inglés, ¿no? Y dicen green, go, significa verde, vete, ¿no? Green, verde, go, que se vaya, ¿no? Ir. Entonces, gringo, vete, ¿no? Entonces, desde ahí nace el término gringo, de gringo, ¿no? Unido, gringo. Y acá actualmente se da como un despectivo, ¿no? Se le dice gringo a aquella persona blancona, colorada, ¿no? O chapulinesca que le llaman. ¿Por qué chapulinesca? Rojo, el color rojo en México se le dice chapulín, ¿no? Colorado o chapulín, ¿no? Te has puesto colorado o te has puesto chapulín. Significa que te has sonrojado, ¿no? De ahí vienen esos términos de lo que es el término gringo, ¿no? Principalmente, ¿no? Por la expulsión, querer expulsar al ejército estadounidense por esta intervención que se da tras la muerte de estos pasajeros del tren a manos del ejército de Pancho Villa, ¿no? Pues ya saben, el término gringo es gringo, así es el término original, ¿no? Actualmente es gringo, una sola palabra junta, y se hace alusión a los que son de Colorado, ¿no? O blancos. Muy bien. Antes de comenzar la aplicación, vamos a tomar asistencia. A ver, por favor, activen su cámara y atentos para lo que es la participación. Vamos a... Ya, muy bien, ya tomé la asistencia. Comencemos con las preguntas. Muy bien. Pregunta número 1. Líder agrarista revolucionario de la Revolución Mexicana que encabezó el movimiento campesino en el sur de México. Ahí está la clave de la respuesta, en el sur de México. Acuérdense, en el norte, Pancho Villa, y en el sur. ¿Quién estaba en el sur? ¿Quién estaba en el sur, chicos? ¿Quién estaba en el sur? ¿Qué tal, Alexandra? Buenos días. ¿Quién estaba en el sur, chicos? En el norte, Pancho Villa, y en el sur, que justamente para la respuesta a esa pregunta, la letra C dice Emiliano Procopio. Sí, exactamente, Emiliano, igual que algo parecido a tu nombre, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Recuerda que había dos revolucionarios. En el norte, Pancho Villa, sur, Emiliano Zapata, ¿no? Que junto con Carranza, inicialmente estaban juntos, derrocaron a Madero. Pero una vez que Carranza toma el poder, se dan cuenta de que son traicionados por Carranza, y ahora tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata se van en contra de Carranza. Carranza luego primero derrota a Pancho Villa y luego derrota a Emiliano Zapata tras el apoyo de Estados Unidos, ¿sí? Tras el apoyo de Estados Unidos y sobre todo del apoyo del campesinado, que traiciona tanto a Pancho Villa como a Emiliano Zapata, su gente, ya que dicta una ley a favor de los campesinos y se aplica. Y eso es lo que le salva la vida en ese instante, ¿no? Luego, posteriormente, es asesinado
¿no? Por Álvaro Obregón, en su fin de lo que es Venustiano Carranza. Dos, fue una de las causas del estallido de la Revolución Mexicana. Antes de ver al uno, la principal causa fue el anuncio de Porfirio Díaz de seguir en el poder. Y luego toda la crisis que hubo de latifundistas, todo ello, todo eso agravó todo ello. Pero el punto de quiebre, si no se hubiera iniciado esta revolución, si es que Porfirio Díaz no habría indicado de que iba a ser un séptimo periodo. Ese es justamente el estallido. Pero vamos a ver las causas. Dice, el reparto equitativo de las tierras durante el gobierno de Porfirio Díaz. Chicos, durante el gobierno de Porfirio Díaz, uno, no hubo reparto y menos equitativo. Más bien, se dio a los latifundistas y terratenientes de la época, su gente. La A no es. B, la toma del poder por Álvaro Obregón en 1924. Álvaro Obregón es después todavía, no puede ser. La Revolución Mexicana se inicia en 1910, no en 1924. C, la creación de la primera Constitución Mexicana en 1917. Eso es después del inicio de la Revolución Mexicana. Recuerden que la Revolución Mexicana estalla en 1910. D, la larga dictadura y corrupción de Porfirio Díaz. Esta es la causa principal. La letra D. Y E, la derrota de Pancho Villa. Eso fue después, ¿no? Después de iniciada la Revolución Mexicana, ¿sí? En resumen, ¿cómo es la Revolución Mexicana? Porfirio Díaz dice, voy a seguir en el poder por séptimo periodo consecutivo. Esto desata la furia y Francisco Madero es el primero en saltar, ¿no? Francisco Madero y el Plan San Luis, ¿no? Francisco Madero toma el poder y ayuda, con este Plan San Luis, exilia a Porfirio Díaz hacia Francia, que posteriormente, en 4 años después de su exilio, muere, o sea, en 1915, porque en 1911 él es exiliado a Francia. Francisco Madero dicta leyes a favor del campesinado, pero estas no se efectúan adecuadamente, siendo traicionado por su propia gente, el cual le da un golpe de Estado a Francisco Madero. Francisco Madero es derrocado por Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, junto con Pancho Villa y junto con Emiliano Zapata, logran sacar del gobierno justamente a Emiliano Francisco Madero. Posteriormente, Venustiano Carranza traiciona tanto a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, haciendo un gobierno a favor de Estados Unidos, el cual lo apoya internamente. Y primero derrota a Pancho Villa y luego derrota a Emiliano Zapata, y Venustiano se queda en el poder, que luego es asesinado por justamente Álvaro Obregón. Y a partir del gobierno de Álvaro Obregón, al suceder el mando, tras su asesinato de Venustiano Carranza, llega a su fin lo que es la Revolución Mexicana. A partir de ahí, del gobierno de Álvaro Obregón en adelante, México empieza a ir progresando. Se da durante este periodo de la Revolución una nueva constitución, el cual por primera vez en la historia mexicana se daba una ley laboral a los campesinos. Los campesinos no tenían ni un tipo de derechos en aquella época, pero con esta nueva constitución se dio por primera vez una ley laboral, lo cual se ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Y actualmente se tiene una de las mejores constituciones, sino del mundo, respecto a lo que es leyes laborales, ¿no? A lo que es leyes laborales se corresponde. Dos, Francisco Madero, a través del Plan San Luis de Potosí, ¿qué manifestó? ¿Recuerdan qué buscaba el Plan San Luis? Sacar a Porfirio Díaz del poder, ¿no? Exiliarlo. ¿Cuál sería la respuesta? La C dice, un llamado a la rebelión general contra el gobierno de Porfirio Díaz y nuevas elecciones Como el usuario regular de la Muy guía. bien. ¿Y ahora acá un acuerdo con Porfirio Díaz? No. ¿El llamamiento a la población a aceptar la reelección de Porfirio Díaz? No, era al revés, más bien en contra. O sea, las mismas respuestas te dan, ¿no? Te indican cuál es, ¿no? La letra C está correcta. La D dice, búsqueda de una ley de 8 horas jornada. Eso todavía se dio después en el gobierno de Álvaro Obregón, ¿no? Y el pedido de la ayuda de las potencias europeas para que intervengan en México. Eso más bien, México no pide ayuda, más bien
intervienen sin que México pida intervención. Estados Unidos interviene sin que México le diga intervenir, ¿no? Entonces la letra C, un llamado a la rebelión general contra el gobierno de Porfirio Díaz y obviamente las nuevas elecciones, las cuales las gana Francisco Madero. Francisco Madero gana estas elecciones. Y va a hacer una nueva constitución, ¿no? Unas nuevas leyes. En papel era bien bonito, bien bacán para los campesinos, pero su gente lo traiciona y es por eso que al final es derrocado Madero, a pesar que él tenía buenas intenciones. ¿Sí? Es traicionado por su gente. Esta gente que en realidad se parecía que era buena, pero en realidad eran más que todo porfiristas, es decir, gente a favor de lo que del gobierno de Porfirio Díaz. Muy bien, la 3 es la letra C. 4, dice acá, no es un personaje de México protagonista de la Revolución Mexicana. A ver. Emiliano Zapata, obviamente que sí. Pancho Villa, sí. Francisco Madero, obviamente. Venustiano Carranza y López Portillo. López Portillo es un presidente que posteriormente es de México, ¿no? López Portillo. López Portillo es de otra época, más adelante. Inclusive más adelante de Álvaro Obregón, por si acaso. Muy bien. Pregunta número 5. Líder mexicano que formuló el Plan Ayala. En él planteó el reparto de tierras y continuación de una lucha revolucionaria. Vamos a ver aquí el Plan Ayala. Eso sí, acá está. Lanzamiento del Plan Ayala formulado por el líder revolucionario Emiliano Zapata, que propone el reparto de tierras sin continuación de una lucha revolucionaria. Fue planteado por Emiliano Zapata. Él era el comandante del Ejército del Sur, Emiliano Zapata. Y por ser el Ejército del Sur, él se llama, ¿no? Se autoproclama el rey del sur, el señor del sur, el jefe del sur. Tiene varios apelativos, ¿no? Varios nombres que se le da a Emiliano Zapata. Y en el norte, acuérdense, está Pancho Villa. 6. Uno de los grupos políticos que se presentó a las elecciones presidenciales de 1910 fue el Partido Nacional Reeleccionista, que tenía como candidato al líder. ¿Quién se presentó en este Partido Nacional Reeleccionista? Si no me equivoco, es Francisco Madero. Vamos a corroborarlo. ¿No? Francisco Madero, a ver, vamos a ver. El partido anti-reelección era de Francisco Madero, ¿no? Y otro partido político de la reelección era de Porfirio Díaz. Los porfiristas, es decir, los seguidores de Porfirio Díaz, agrupados en el Partido Nacional Reeleccionista. Ajá. Entonces, ellos querían que Porfirio Díaz nuevamente sea reelegido, ¿no? El anti-reelección era Francisco Madero y el reeleccionista era con Porfirio Díaz, ¿no? Con Porfirio Díaz. Entonces, querían que Porfirio Díaz siguiera en el poder. Entonces, su candidato era Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz quería seguir estando en el poder, ¿no? Se logra convocar a elecciones en 1910, donde Porfirio Díaz nuevamente postula, y el partido se llamó Partido Nacional Reelección. Se cortó. Muy bien, entonces, habían dos partidos, el reeleccionista, Porfirio Díaz, que quería nuevamente sentarse en el poder, y el antireeleccionista, que era de Francisco Madero. 7. La revolución el líder revolucionario mexicano apodado el caudillo del sur. Ya está la respuesta, chicos. Acuérdense, en el norte es Pancho Villa y en el sur, el caudillo del sur, en el sur estaba ¿quién era? Comienza con acuérdense, dos líderes revolucionarios, igual que Portocarrero, con su nombre. A ver, Portocarrero, ve la respuesta, está fácil. ¿Se parece a tu nombre? A ver, participen. Acuérdense, en el norte es Pancho Villa y en el sur es Emiliano Zapata, no se vayan a olvidar, el caudillo del sur, el que dictó el Plan Ayala en contra de Francisco Madero. 8. Por presión de los villistas y los seguidores de Emiliano Zapata, se desconoció como presidente a Venustiano Carranza en la convención que se da es la de Aguas
calientes, en el cual esta convención tuvo como conclusión desconocer el gobierno de Venustiano Carranza. Pero Venustiano Carranza se declara rebelde y desconoce esta convención, con lo cual él seguía en el poder, ¿no? Y esta rebelión hace que Estados Unidos lo reconozca como presidente de México, ¿no? 9. La Constitución Liberal de 1917 se elaboró durante el Congreso Constituyente en septiembre de 1916. Bueno, acá es un dato muy detallado, es la Constitución de 1917, es la anterior a la de 1937. Acá está, ya está. La Constitución de 1917, ¿no? En el Congreso Constituyente de Querétaro se da la Constitución de 1917, ¿no? En Querétaro se da esta Constitución de 1917. En Querétaro. Querétaro, ¿sí? Querétaro. Querétaro. Por último, 10. Formación militar encabezada por Pancho Villa y que obtuvo importantes victorias en el proceso de la Revolución Mexicana. Los Dorados del Sur no puede ser porque recuerden, ¿Pancho Villa es del norte o del sur? División del Norte, creo. Él es del norte, acuérdense. En el sur estaba Emiliano Zapata. Por lo tanto, Zapata. por lógica, la respuesta en la 10 es la División del Norte. exactamente, es la división del norte, ¿no? Carrancistas no, porque es justamente contra lo que estaba luchando. El Ejército Libertador del Sur, eso no tiene nada que ver. Los Dorados del Sur sí es de Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur es de José de San Martín, no tiene nada que ver acá. El Canutillo tampoco, ¿no? Canutillo es si no me equivoco, es de la Gran Colombia, el Canutillo, ¿no? Los Dorados del Sur, los carrancistas, el Ejército Libertador del Sur y el Canutillo no, División del Norte, ¿no? O simplemente los villistas, ¿no? De Pancho Villa. Pancho Villa tuvo una gran participación, ¿no? Junto con Emiliano Zapata. Al final, ellos eran los grandes caudillos de esta revolución, ya que fueron traicionados por Venustiano Carranza, que inicialmente lo apoyaron. Pero ni bien llegó al poder Venustiano, declaró a ambos rebeldes del gobierno y peor aún, ¿no? Y hizo una buena jugada, ¿no? Ir mermar las huestes tanto de Villa y de Emiliano. Primero lo hizo con Pancho Villa y luego con Emiliano Zapata. ¿Qué hizo? Lo que le salvó la vida, la promulgación de esta reforma agraria, ¿no? La ley de la reforma agraria fue lo que le salva la vida en primera instancia a Carranza, pero posteriormente es asesinado, ¿no? Justamente por recibir apoyo de Estados Unidos, ¿no? Ok, chicos, entonces la actividad de extensión viene a ser justamente estas preguntas y la actividad de evaluación está sencillo. Actividad de Parte, extensión y evaluación. sí, todo esto es lo que tiene que presentar. Ajá. Extensión y evaluación. Vamos a decir que son dos tareas, ¿no? Una que se llama extensión y otra que se llama evaluación. Cada uno va para una respectiva no. No se olviden de que tienen que enviarlo al grupo de tareas del grupo, ¿no? En caso que no estén, voy a volver nuevamente a enviarlo. Es el grupo de tareas de Sociales Secundaria 2, por si acaso, ¿no? Sociales Secundaria 2. Únanse al grupo, aquellos que estén faltando, por favor. En la segunda parte, en lo que es la evaluación, tenemos dividido en dos partes, que es la relación de ambas columnas y hablar un poco más detalle de Pancho Villa. Ojo, acá no estoy pidiendo la biografía, sino lo más resaltante de Pancho Villa para esta revolución, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? En tal fecha, no sé, derrotó a tal, ¿no? En tal fecha fue derrotado y falleció, ¿no? Algo así, ¿no? En tal batalla, cosas así, cosas relevantes de la revolución. ¿Podría poner su fecha de nacimiento? Sí, podrías ponerlo, pero como un dato inicial, obviamente, ¿no? Nace en tal lugar, a tal fecha, pero desde ahí ve de frente a lo que es la revolución, ¿no? Básicamente unos 3 o 4 aspectos más resaltantes de Pancho Villa, más que suficiente. No es una biografía, ¿no? Más que todo son aspectos, ¿no? Primer aspecto, ¿no? Nació en tal lugar. Segundo aspecto, participó en tal batalla, ¿no? Siendo victorioso, listo.
no sé, formó el ejército del norte, ¿no? Con tantos hombres, listo. Son aspectos relevantes de la revolución. No es una biografía así detallada de corrido, sino póngale guiones. Cada guión es un aspecto. ¿Ok? ¿Se entiende lo que van a hacer acá? En internet hay bastante información de Pancho Villa, busquen la más importante, vean la separata, ahí hay algunos aspectos importantes, pero por lo menos unos 4 o 5 aspectos relevantes de Pancho Villa en esta revolución. Un aspecto, claro, un aspecto puedes poner de repente cuál es su apodo, ¿no? A cómo lo apodaban, ¿no? Como también le llamaban a Pancho Villa, es un aspecto, ¿no? Le llamaban tal, listo, ya tienes un aspecto. Por lo menos unos 4 aspectos relevantes para esta revolución, más que suficiente, ¿no? De 4 a 5 en promedio. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Recordarles, acá sí. Ya, nuevamente las respuestas, ¿no? La 1, la C, Emiliano Zapata. La 2, la D, de dedo, la larga dictadura y corrupción de Porfirio Díaz, ¿no? 3, la C, la llamada rebelión general contra el gobierno de Porfirio Díaz y nuevas elecciones en México. La 4E, López Portillo. 5D, Emiliano Zapata. 6E, Porfirio Díaz. 7B, Emiliano Zapata. 8E, Aguascalientes. 9C, Querétaro. Y 10B, División del Norte. ¿Ok? Muy bien, chicos, gracias por su atención. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana correspondiente. Hasta Hasta luego. Los luego, demás profesor. temas. Claro, el tema 5 y 6 es justamente un solo tema en sí, en realidad es la Primera Guerra Mundial. Es bastante extensa, así que vamos a tratarlos en 2 temas, en el tema 5 y 6. Lo más probable es que lo junte en una sola ficha o lo haga por separado, pero sí va a ser básicamente un capítulo muy interesante y también un poquito largo porque es bastantes sucesos que se dan, ¿no? Sobre todo comenzando del pretexto y cómo termina la Primera Guerra Mundial. Ya posteriormente en el siguiente bimestre veremos la Segunda Guerra Mundial ya también más detallada. Ok, chicos, nos estamos viendo, cuídense, un buen fin de semana. Hasta luego. Pero sus Chao, profe, tareas, cuídense. tareas, ¿no? Cuídense, cuídate.